¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento una relación deja de ser simplemente un acuerdo y se convierte en algo más profundo? Esta es la historia de Elena y Adrián, dos personas cuyas vidas se cruzaron por un contrato, pero que sin saberlo, comenzarían a experimentar algo mucho más grande que ellos mismos. Elena nunca imaginó que un contrato tan frío y calculado cambiaría el curso de su vida de la manera en que lo hizo. Una mujer fuerte, independiente, que había luchado por cada paso que dio, ahora se encontraba en la encrucijada de aceptar una oferta de Adrián, un hombre que no solo tenía el control sobre su mundo, sino sobre todo lo que la rodeaba. Le ofreció un contrato simple, ser la madre de su heredero durante un año sin promesas de amor, solo un acuerdo claro. Pero a pesar de todo lo que estaba en juego, no pudo evitar aceptar. La estabilidad económica de su familia dependía de ello, y aunque la propuesta le pareció fría, algo dentro de ella sabía que debía hacerlo. Adrián, por otro lado, nunca había considerado lo que podía sentir una mujer que se veía atrapada en una situación como esa. Para él las cosas siempre fueron simples. Él controlaba, él obtenía lo que quería. La vida de Adrián estaba cuidadosamente orquestada para no dejar espacio a lo impredecible. Pero Elena, aunque él la veía como una herramienta para su propio fin, comenzaba a desconcertarlo. A pesar de ser una mujer que no mostraba debilidad, ella no era como las demás mujeres con las que había tratado. Había algo en su presencia que comenzaba a romper las reglas que él mismo se había impuesto. Los primeros días fueron fríos, mecánicos. Elena hacía su parte, cumpliendo con las obligaciones del contrato, mientras que Adrián se mantenía distante, controlando cada aspecto de su vida. Pero aunque la distancia entre ellos era evidente, algo comenzaba a gestarse bajo la superficie. Elena, aunque inicialmente se mantuvo firme en su papel, comenzó a sentir una atracción por el hombre al que había jurado no involucrarse emocionalmente. Por otro lado, Adrián no podía evitar fijarse en ella, en su manera de moverse, de pensar, como si tuviera una fuerza que él no podía controlar. Algo dentro de él comenzaba a despertar, algo que no entendía. Elena, a pesar de su independencia, no podía evitar notar los pequeños gestos de Adrián. A veces él la miraba de una manera que la hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo algo en su interior se estremecía. No era solo una cuestión de deseo, sino algo más profundo, algo que ni ella podía comprender. Las interacciones entre ellos se volvieron más intensas, aunque nunca cruzaban la línea. Adrián se veía atrapado entre la necesidad de control y la creciente atracción que sentía por ella. No podía admitirlo, pero ya no podía dejar de pensar en Elena. Fue durante una tarde que la situación alcanzó su punto crítico. Elena estaba en el jardín, disfrutando de la calma que la rodeaba, cuando sintió una presencia cerca de ella. No necesitaba mirar para saber que era Adrián. Desde que aceptó el contrato, siempre había sido consciente de su presencia, de cómo sus pasos marcaban el ritmo de la casa. Él se acercó lentamente sin decir nada, pero el silencio entre ellos era pesado, cargado de una tensión que ambos comenzaban a reconocer. «Elena», dijo él finalmente con voz firme, pero con una suavidad que ella no esperaba. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros». Ella lo miró sorprendida. No sabía si quería oír lo que él tenía que decir, pero algo en sus palabras la hizo bajar la guardia, aunque fuera solo un poco. «Lo que está pasando entre nosotros no es solo un contrato, ¿verdad?», Elena preguntó, su voz temblando levemente. Adrián la miró fijamente sin poder evitar la intensidad de su mirada. La conexión entre ellos era palpable, y aunque él trató de mantener la distancia, las palabras de Elena lo desarmaron. No podía negar lo que sentía, aunque eso lo aterraba. «No, no lo es», respondió Adrián con una franqueza que sorprendió a ambos. «No sé qué está pasando, pero ya no puedo controlar lo que siento». Elena lo miró desconcertada. ¿Cómo podía este hombre, que siempre había mantenido todo bajo control, estar tan vulnerable? «Yo tampoco sé qué está pasando, Adrián», dijo Elena, sintiendo una mezcla de frustración y confusión. «Pero no puedo quedarme atrapada en esta situación. No soy una propiedad ni un objeto que puedas controlar». Sus palabras fueron duras pero sinceras. Sentía que su independencia estaba en juego, que no podía permitir que su vida fuera controlada por un hombre, aunque él fuera alguien que de alguna manera había comenzado a ocupar un lugar importante en su mente. El silencio entre ellos se alargó. Adrián, aunque había escuchado sus palabras, no sabía cómo reaccionar. Siempre había tenido el control sobre todo, sobre sus negocios, sobre su familia, pero ahora se encontraba con una mujer que no solo no se dejaba dominar, sino que en cierto modo lo desafiaba a enfrentarse a lo que sentía. La vulnerabilidad que él experimentaba lo dejaba fuera de lugar. Sabía que su relación con Elena nunca sería lo que había planeado, pero la idea de perderla, de no poder controlarla, lo consumía. «Lo siento», murmuró Adrián, como si esas dos palabras fueran las únicas que podía ofrecer en ese momento. Elena lo miró.
y aunque su corazón latía con fuerza, algo en ella también sentía alivio. Las palabras de Adrián, aunque no resolvían todo, le mostraban que de alguna manera él también estaba luchando con lo que sentía. «No tienes que pedir disculpas», dijo ella suavizando su tono. «No sé qué nos depara el futuro, pero no quiero seguir en este juego. No quiero que esto se convierta en algo que nos consuma a ambos». Y aunque las palabras de Elena eran firmes, había una suavidad en su mirada que dejaba abierta una pequeña puerta a lo inesperado. Nadie podía predecir lo que sucedería después, pero lo que estaba claro era que de alguna manera algo había cambiado en ellos. A partir de ese momento, las cosas entre Adrián y Elena se volvieron aún más complicadas. Ambos sabían que la situación no podía seguir como estaba, pero ninguno de los dos se atrevió a dar el siguiente paso. Adrián, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, ahora se encontraba con una sensación de impotencia ante lo que sentía por Elena. Nunca había estado en una situación en la que no pudiera simplemente mandar y obtener lo que quería. Pero con ella, todo parecía estar fuera de control. Elena, por su parte, comenzó a luchar con sus propios sentimientos. Aunque había dejado claro que no deseaba ser controlada, no podía negar que algo dentro de ella respondía a la cercanía de Adrián. Su presencia la desconcertaba, la atraía y la repelía al mismo tiempo. Quería ser libre, pero al mismo tiempo sentía que había algo entre ellos que no podía ignorar. A veces se encontraba observando a Adrián, buscando algo en su mirada, algo que le diera una pista de lo que él realmente sentía. El tiempo pasó, y a medida que avanzaban los días, la relación entre ellos se volvía más densa, más cargada. Cada conversación, cada gesto, parecía tener un peso adicional. Elena comenzó a darse cuenta de que, por más que intentara mantener su independencia, sus emociones estaban involucradas. No podía dejar de pensar en Adrián, en sus ojos, en su voz, en las pequeñas miradas que intercambiaban a veces, como si todo lo que pasaba entre ellos estuviera impregnado de una tensión interminable. Por su parte, Adrián también luchaba contra lo que sentía. Estaba tan acostumbrado a tener el control, a no ser vulnerable, que la presencia de Elena lo descolocaba. Ya no sabía si sus sentimientos por ella eran solo una obsesión por el poder que se le escapaba o si había algo más profundo en su interior que lo atraía hacia ella. No entendía cómo una mujer que había sido contratada para cumplir un propósito tan específico podía desestabilizarlo de tal manera. Pero no podía dejar de pensar en ella, en sus reacciones, en la manera en que cada palabra que intercambiaban lo despojaba de su control. Una noche, mientras Elena estaba en el salón de la casa, leyendo un libro, Adrián la observó desde la puerta. Se detuvo un momento a verla, su figura recortada contra la luz tenue de la lámpara. Algo en esa escena lo hizo sentirse más vulnerable que nunca. Durante todo el tiempo que había pasado con ella, siempre se había mantenido distante, pero en ese momento, algo cambió. Sintió que ya no podía seguir negando lo que pasaba entre ellos, que ya no podía seguir resistiéndose a sus propios sentimientos. Elena, al percatarse de su presencia, levantó la vista del libro y lo miró. Por un momento no dijeron nada, solo se miraron, como si ambos supieran que algo había cambiado, pero ninguno de los dos sabía cómo abordar lo que estaba ocurriendo. Finalmente fue Adrián quien rompió el silencio, pero sus palabras fueron diferentes a las que Elena había escuchado de él hasta ese momento. «Te observo, Elena, y me doy cuenta de que todo lo que he creído sobre el control se está derrumbando», dijo con voz grave, pero con una suavidad que sorprendió a Elena. «Tú me desafías, y no sé cómo lidiar con eso». Sus palabras, aunque sinceras, también estaban llenas de confusión. Adrián no sabía si lo que sentía por ella era una lucha por el poder o algo más, algo que nunca había experimentado antes. Elena lo miró en silencio, tratando de procesar sus palabras. No estaba acostumbrada a ver a Adrián tan vulnerable, tan perdido. Durante todo el tiempo que había estado a su lado, había sido testigo de su fuerza, de su determinación. Pero ahora él parecía algo diferente. Por un momento, Elena pensó en lo que él había dicho, en cómo su presencia había comenzado a trastornar todo lo que él había creído sobre el control, sobre la posesión. Algo en ella se conmovió al escuchar esas palabras. «Adrián», dijo finalmente con voz tranquila, «sé que esto no es fácil para ti, pero yo también tengo mis propios límites, y no puedo dejar que esto se convierta en una obsesión». Sus palabras eran firmes, pero había una suavidad en su tono que mostraba que en el fondo, ella también sentía que la relación entre ellos no era tan simple como el contrato que firmaron al principio. Él la miró, y por un momento ambos se quedaron en silencio. Sabían que la conversación que estaban teniendo no podía terminar de esa manera, pero ninguno de los dos sabía cómo seguir. Adrián quería acercarse, quería abrazarla, pero algo lo detenía. Tenía miedo de perder el control, de que todo lo que había estado construyendo se desmoronara en sus manos.
pero también sabía que si seguía resistiéndose a lo que sentía, perdería algo mucho más importante. Tal vez tengas razón, dijo Adrián después de un largo silencio. Tal vez haya algo más aquí que no quiero admitir. Su voz sonó sincera, aunque todavía llena de dudas. Elena lo miró sin saber qué decir. Había algo en él que la conmovía, algo que no había visto antes. Y aunque no quería ceder, algo dentro de ella le decía que quizás había una oportunidad para ambos. Lo que siento por ti no es sencillo, continuó Adrián. Y no sé qué va a pasar entre nosotros, pero no quiero que esto termine como un simple contrato. No quiero que te vayas. Elena sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Adrián eran lo que ella temía, pero también lo que había estado esperando. No sabía cómo responder, pero sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Elena miró a Adrián por un largo momento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía qué decir. Las palabras de él, tan vulnerables, tan diferentes a todo lo que había escuchado hasta ahora, la habían desarmado. Ella no quería perder el control, pero al mismo tiempo sentía una conexión con él que no podía ignorar. La tensión que había crecido entre ellos durante semanas parecía ahora más fuerte que nunca, como un hilo invisible que los mantenía unidos, a pesar de las barreras que ambos intentaban levantar. Yo tampoco sé qué va a pasar, Adrián, dijo Elena finalmente con voz baja, pero lo que sí sé es que no puedo quedarme atrapada en algo que no quiero. No soy una propiedad, no soy alguien que se pueda controlar, y necesito que entiendas eso. Sus palabras eran claras, pero también reflejaban un sentimiento de miedo, el miedo a perder lo que había logrado por sí misma, su independencia. Adriana sintió, pero su rostro mostraba la confusión que sentía. Sabía que ella tenía razón, que él había estado tratando de controlarla de maneras que no eran justas, pero también sabía que algo dentro de él, algo mucho más profundo que el deseo de poder, lo mantenía cerca de ella. Y ahora más que nunca se daba cuenta de que necesitaba cambiar, de que necesitaba ser más que el hombre calculador y distante que había sido hasta entonces. Entiendo lo que me estás diciendo. Elena, dijo Adrián con una mirada más suave. Sé que he fallado, que te he tratado como algo que puedo manejar a mi antojo, pero no puedo negar lo que siento por ti. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, llenas de una sinceridad cruda que, aunque difícil de aceptar, tocó algo en el corazón de Elena. Por un momento, ella pensó que él finalmente había reconocido su vulnerabilidad, pero también sabía que ese reconocimiento no resolvía el conflicto entre ellos. Elena respiró hondo, sintiendo cómo las emociones la envolvían. Lo que siento por ti no es fácil de manejar, Adrián, dijo con los ojos clavados en los suyos. Me atraes, sí, pero también me asustas. No quiero que esto se convierta en algo que nos destruya a los dos. Cada palabra que salía de su boca parecía un desafío, un grito de guerra contra las cadenas invisibles que comenzaban a formarse entre ellos. Elena no quería ser una prisionera de sus propios sentimientos, pero al mismo tiempo no podía ignorar lo que estaba pasando. Adrián la observó, sintiendo un dolor profundo al escucharla. Sabía que ella tenía razón. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido por el control, por la necesidad de tenerlo todo en sus manos. Pero a medida que los días pasaban, entendía que esa obsesión por controlar su vida y la de Elena lo estaba alejando de lo que realmente importaba. No quiero que me veas como una amenaza, Elena, dijo finalmente, sus palabras llenas de arrepentimiento. Quiero que me veas como un hombre que está tratando de entender lo que siente. Elena suspiró. La lucha interna que sentía era abrumadora. Por un lado quería creerle. Quería pensar que él realmente estaba cambiando, pero por otro lado no podía ignorar que Adrián seguía siendo un hombre que temía perder el control. En algún lugar de su corazón, Elena sabía que él no cambiaría de la noche a la mañana, que este proceso sería largo y lleno de obstáculos. No sé si puedo confiar en ti, Adrián, dijo con una honestidad dolorosa. Lo que has hecho no se olvida tan fácilmente. Adrián se quedó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no tenía derecho a pedirle a Elena que confiara en él de inmediato, pero la veía, la sentía, y no podía dejar de pensar en cómo todo lo que había hecho había terminado alejándola de él. Lo entiendo, Elena, y no espero que me perdones de inmediato, pero por favor dame la oportunidad de mostrarte que puedo ser diferente. Esa última frase salió de su boca con una humildad que nunca habría creído capaz de sentir. Adrián no sabía qué pasaría entre ellos, pero algo en su interior le decía que necesitaba intentarlo, que no podía rendirse tan fácilmente. Elena lo miró en silencio pensando en sus palabras. La oferta de Adrián, aunque sincera, la ponía en una posición difícil. Por un lado, él estaba intentando ser más abierto, más vulnerable, pero por otro, ella sabía que las acciones hablaban más que las palabras. El tiempo que pasaba con él le mostraba que había una batalla constante dentro de él,
Entre el hombre controlador que había sido y el hombre que parecía estar emergiendo, uno que era más consciente de sus propios errores. No te prometo nada, dijo finalmente, pero estoy dispuesta a escuchar lo que tienes que decir. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, pero tal vez podamos encontrar un camino. Adrián sintió un leve alivio al escuchar sus palabras. No era un sí definitivo, pero era un paso hacia algo nuevo, algo que ambos sabían que necesitaban enfrentar. Eso es todo lo que puedo pedir, Elena, dijo, su voz llena de una calma que era nueva para él. Solo necesito tiempo para mostrarte que lo que siento por ti es real. En ese momento, ambos sabían que el futuro entre ellos no sería fácil, que tendrían que enfrentarse a sus propios miedos y desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo había una chispa de esperanza en sus corazones, una que no se basaba en el control o el poder, sino en algo más profundo, la posibilidad de un cambio, la posibilidad de una relación basada en la comprensión mutua. Aunque el camino que tenían por delante no estaba claro, algo en sus corazones les decía que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un equilibrio, un lugar donde pudieran ser libres, pero también estar juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y pequeños avances. Elena y Adrián, aunque seguían bajo el mismo techo, parecían moverse en un espacio donde las palabras ya no eran suficientes para definir lo que había entre ellos. Cada mirada, cada gesto, estaba impregnado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo gestionar. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, ambos parecían dispuestos a cambiar, a adaptarse a la nueva realidad que estaba surgiendo entre ellos, aunque no sabían exactamente qué forma tomaría. Elena, aunque al principio se sintió reacia, comenzó a abrirse lentamente a la posibilidad de que Adrián estaba dispuesto a hacer un esfuerzo real. No podía negar que había algo en él que había comenzado a cambiar. Ya no era el hombre distante y controlador que había conocido al principio. Había algo más humano, más vulnerable, que la hacía pensar que tal vez valía la pena darle una oportunidad. Pero esa decisión no era fácil. El miedo a perder su independencia, a ceder demasiado, seguía presente en su mente. ¿Podría confiar completamente en él? ¿Podría dejar que el miedo se desvaneciera para construir algo real? Adrián, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Había pasado toda su vida siendo un hombre que controlaba todo a su alrededor, pero Elena lo había desafiado de una manera que él no había anticipado. La atracción que sentía por ella, la vulnerabilidad que ahora experimentaba cada vez que la miraba, lo hacían sentirse desbordado. A pesar de todo el poder que había acumulado a lo largo de los años, había algo en ella que lo hacía sentirse pequeño, algo que no podía dominar ni controlar. Y aunque eso lo aterraba, también lo atraía de una manera que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Adrián tomó la iniciativa de hablar de nuevo. No era algo que hiciera a menudo, pero había algo en el aire, algo entre ellos que necesitaba ser abordado. Elena, comenzó con una voz que sonó más tranquila de lo habitual. Sé que todo esto ha sido complicado, que te he fallado en muchas cosas, pero también sé que no quiero que esto termine como un simple contrato. No quiero que nuestra relación se quede ahí. Elena lo miró, sorprendida por su sinceridad. Había algo en sus palabras que no había escuchado antes, algo que hacía que su voz sonara más humana, más abierta. No espero que todo sea fácil, continuó él, pero estoy dispuesto a intentarlo, a cambiar lo que sea necesario, no solo porque lo diga, sino porque de verdad quiero hacerlo. Había una urgencia en su tono, una sinceridad tan profunda que casi dejó a Elena sin palabras. Nunca antes lo había visto así, tan comprometido. Y yo no quiero que todo sea un contrato tampoco, respondió Elena con una mirada que reflejaba un torbellino de emociones. Pero también tengo miedo, Adrián, miedo de perderme a mí misma en todo esto, de perder mi independencia. Y sé que no puedo seguir viviendo entre la espada y la pared. Tengo que saber lo que quiero de verdad. El aire entre ellos se volvió denso con esas palabras. Era claro que ambos estaban cambiando, que sus corazones se estaban abriendo, pero también que todavía quedaban muchas barreras que superar. No sería un camino fácil, pero al menos había una voluntad mutua de intentarlo. A medida que pasaba el tiempo, cada uno comenzaba a entender al otro de una manera que nunca había sucedido antes. Adrián se daba cuenta de lo importante que era respetar los límites de Elena, y Elena comenzaba a ver en Adrián a un hombre capaz de cambiar, de crecer. El cambio en él no era inmediato, por supuesto. Había días en los que los viejos hábitos de Adrián se imponían, en los que la necesidad de controlar se volvía más fuerte que su deseo de ser vulnerable. Pero Elena también estaba aprendiendo. Aprendía a reconocer esas señales, a dar un paso atrás cuando lo necesitaba, a poner sus propios límites sin sentirse culpable. El miedo seguía ahí, sí, pero ya no era el factor que dictaba su vida. Una tarde, mientras Adrián trabajaba en su oficina,
Elena decidió tomar una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre, en el temor de lo que podría suceder entre ellos. Necesitaba ser honesta consigo misma, y para eso debía enfrentarse a la verdad de lo que sentía por él. Se acercó a su despacho, se detuvo en la puerta y, después de un momento de duda, entró. «Adrián, necesito hablar», dijo con firmeza. Él levantó la vista de su escritorio sorprendido, pero asintió. La mirada de Elena estaba llena de determinación, como si estuviera lista para tomar el control de su propio destino. «Sé que hemos tenido altibajos, que hay cosas entre nosotros que aún no están resueltas, pero no quiero seguir viviendo en el aire. Quiero saber qué somos, qué vamos a hacer, porque no puedo seguir esperando sin saberlo». Adrián se levantó de su silla acercándose a ella. «Te escucho, Elena», dijo, con una seriedad que reflejaba el profundo respeto que ahora sentía por ella. «No tengo todas las respuestas y sé que no todo será fácil, pero por primera vez en mucho tiempo quiero ser sincero. No sé lo que nos depara el futuro, pero quiero construir algo contigo, algo real, sin control, sin miedo». Elena lo miró a los ojos, buscando en su rostro las respuestas que tanto necesitaba. En ese momento algo cambió. Algo dentro de ella se calmó, y la incertidumbre que la había perseguido durante semanas comenzó a desvanecerse. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también sabía que si ambos estaban dispuestos, podrían encontrar una manera de superar todo lo que los separaba. Y por primera vez Elena sintió que tal vez ese camino juntos valdría la pena recorrerlo. El tiempo continuó su marcha, y aunque las dudas seguían presentes, algo había cambiado fundamentalmente entre Adrián y Elena. Ya no se trataba simplemente de un contrato, ni de una relación de poder o control. Cada uno de ellos estaba comenzando a entender al otro de una manera más profunda, más humana. Y aunque no sabían qué les depararía el futuro, al menos ahora tenían la certeza de que querían enfrentar lo que venía. Juntos, a medida que pasaban las semanas, Adrián comenzó a mostrar un lado de sí mismo que Elena nunca había visto antes. El hombre distante y controlador estaba dando paso a alguien más abierto, alguien que comenzaba a hacer preguntas que antes nunca se habría planteado. El proceso de transformación en él no fue fácil ni rápido, pero sus esfuerzos eran evidentes. Elena, por su parte, también estaba cambiando. Había aprendido a ser más flexible, a no ver todo en blanco y negro, a reconocer que el amor, la conexión y la vulnerabilidad también podían tener espacio en su vida. Sin embargo, a pesar de los avances, no todo estaba resuelto. Había días en los que los viejos temores de Adrián emergían. Y Elena, al igual que él, luchaba con la inseguridad de no saber si el cambio que ambos experimentaban era real o solo temporal. En esos momentos, las tensiones volvían a fluir entre ellos. Pero lo que había cambiado era su capacidad para comunicarse, para reconocer sus errores y aceptarlos, para intentar al menos hacer las cosas de manera diferente. Una tarde, Adrián invitó a Elena a salir a caminar por la ciudad. No era algo que él soliera hacer, pero sentía que necesitaba mostrarle a Elena que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo real por cambiar. Quería que ella viera que no solo estaba trabajando en lo que sentía, sino también en su comportamiento, en su forma de estar en el mundo. «¿Qué pasa por tu mente, Elena?», preguntó Adrián mientras caminaban por una calle tranquila, rodeada de árboles y cafés. Elena lo miró sorprendida por la pregunta. Estaba acostumbrada a que él nunca hablara tanto de sí mismo, pero ahora algo había cambiado en él, algo que no podía ignorar. «Me siento confundida», respondió ella sin saber si quería admitir lo que realmente sentía. «No sé si estoy tomando la decisión correcta, si realmente puedo confiar en ti. No se trata solo de ti, también es sobre mí, sobre lo que he sido, sobre lo que quiero ser». Su voz se suavizó mientras hablaba, como si finalmente se permitiera ser honesta con él. Adrián la miró con una expresión seria, pero también había algo en sus ojos que reflejaba comprensión. «Lo entiendo. No espero que todo sea perfecto de inmediato. Ni siquiera sé si soy capaz de ser la persona que esperas que sea, pero estoy dispuesto a intentarlo. Lo que quiero, Elena, es tener una oportunidad para demostrarte que lo que está pasando entre nosotros es real. No es solo un contrato ni una obligación, es algo más». Elena caminó junto a él en silencio, procesando sus palabras. Algo en su interior sentía que Adrián estaba siendo sincero, pero también sabía que el camino hacia la confianza completa sería largo y sinuoso. No podía simplemente entregar su corazón de nuevo, no sin estar segura de que lo que sentía no era solo una ilusión o una necesidad temporal. «Está bien, Adrián», dijo finalmente con una mezcla de cautela y esperanza. «No te prometo que todo será fácil, pero quiero ver a dónde podemos llegar. Tal vez no sea un camino recto, pero si estamos dispuestos a caminarlo juntos, tal vez podamos encontrar algo real». Las palabras de Elena resonaron en el aire entre ellos.
Y aunque no había promesas definitivas, algo había cambiado. No era un sí rotundo, pero era un paso hacia adelante. Era la apertura a la posibilidad de algo que, aunque incierto, era más genuino que todo lo que había sucedido antes. El tiempo siguió su curso y poco a poco, las conversaciones entre ellos se volvieron más abiertas, más honestas. Adrián empezó a mostrar un lado de sí mismo que había estado guardado, un lado que había intentado ocultar durante años por miedo a que lo viera como débil. Pero Elena lo veía ahora con otros ojos, los ojos de alguien que había aprendido a comprender que incluso las personas más fuertes tienen sus propios miedos y vulnerabilidades. Un día, mientras compartían un almuerzo en la terraza de la casa, Elena decidió hablar sobre algo que le había estado rondando en la cabeza. ¿Cómo fue para ti al principio?, preguntó mirando a Adrián con una curiosidad genuina. Cuando todo esto empezó, ¿cómo te sentías al respecto? ¿Realmente pensaste que sería tan complicado? Adrián la miró por un momento como si estuviera analizando la pregunta. Nunca imaginé que lo fuera a hacer, admitió finalmente. Pensé que todo sería simple, que solo cumpliría con lo que se esperaba de mí, pero contigo fue diferente. No pude seguir solo el guión. Te vi, y empecé a darme cuenta de que estaba atrapado en una mentira, en una vida que había construido pensando que el control lo era todo. Pero me diste cuenta de que no lo es. Elena lo miró sorprendida por su sinceridad. Había algo en sus palabras que la hizo pensar en todo lo que había cambiado entre ellos. ¿Y ahora cómo te sientes?, preguntó suavemente, sintiendo una conexión profunda en ese momento. Ahora, dijo Adrián, siento que lo que sea que haya entre nosotros es algo que vale la pena. Tal vez no sé todo lo que quiero, pero sé que no quiero perder lo que estamos construyendo. No quiero que esto sea solo un contrato, ni una obligación. Quiero que sea algo verdadero. Elena sonrió ligeramente, un gesto pequeño pero significativo. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo, sintiendo que finalmente había algo real entre ellos. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía dar un paso hacia lo desconocido con alguien que realmente estaba dispuesto a caminar a su lado. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, Adrián y Elena se encontraban más cerca de lo que nunca imaginaron. La relación que comenzó como un contrato, un simple acuerdo para cumplir con un objetivo, se había transformado en algo más complejo, más profundo. Sin embargo, a pesar de todo lo que había cambiado, la sombra del pasado seguía persiguiendo a ambos, especialmente a Adrián. Aunque él había hecho avances significativos en su comportamiento, había momentos en los que su necesidad de controlar las cosas volvía a salir a la superficie, especialmente cuando las emociones se volvían demasiado intensas. Elena, por su parte, había aprendido a ser más paciente, a no juzgarlo tan rápidamente, pero también sabía que no podía permitir que esa parte de Adrián la arrastrara de nuevo hacia la sombra del control. Había momentos en los que sentía que él aún no comprendía por completo lo que significaba ceder el control, ser vulnerable y dejar que las cosas sucedieran sin intentar manipularlas. Y esos momentos, aunque breves, ponían a prueba la confianza que ambos estaban construyendo. Una tarde, mientras paseaban por el parque cercano a la casa, Adrián tocó el tema que había estado en su mente durante días. Sé que he cambiado, pero hay algo que aún no entiendo. A veces siento que no sé cómo manejar lo que estoy sintiendo, como si todo lo que he construido, todo lo que soy, se desmoronara cuando estoy contigo. Elena lo miró detenidamente. Había algo en sus palabras que no podía ignorar. El hecho de que Adrián estuviera dispuesto a compartir su vulnerabilidad, aunque fuera de una manera tan indirecta, significaba mucho para ella. Adrián, todos tenemos miedo de lo que no podemos controlar. Pero tal vez lo que realmente necesitamos no es controlarlo todo, sino simplemente dejar que las cosas fluyan. Aprender a confiar, tanto en el otro como en uno mismo. Adrián se detuvo pensativo y la miró como si estuviera buscando una respuesta en sus ojos. Elena tenía razón, lo sabía. El control no lo había salvado de sus propias inseguridades. Había creído que todo en su vida debía ser manejado de manera precisa, pero ahora se daba cuenta de que el control solo lo había alejado de las cosas que realmente importaban. Nunca me había permitido pensar en eso, en lo que significa realmente confiar. Y me da miedo, Elena. Me da miedo no ser suficiente, no ser lo que tú necesitas. Elena, al ver la angustia en su rostro, sintió un nudo en el estómago. Sabía que las palabras eran solo una pequeña parte de la solución. Adrián, no tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú. Y si yo estoy aquí, es porque quiero estar contigo, porque lo que siento por ti es real. No todo tiene que ser tan complicado. El rostro de Adrián se suavizó con esas palabras, como si algo dentro de él se liberara. Podía sentir la sinceridad en su voz, la calma que solo Elena podía ofrecerle.
Por primera vez en mucho tiempo dejó de luchar contra lo que sentía y permitió que el silencio entre ellos fuera suficiente. No era necesario que dijeran más. Sus corazones ya estaban hablando. A lo largo de las semanas siguientes, su relación continuó evolucionando. No fue un proceso lineal, claro, y hubo momentos de retrocesos, discusiones, malentendidos. Pero lo que los mantenía unidos era la voluntad de seguir intentándolo, de aprender juntos, de crecer como personas, como pareja. Adrián comenzó a involucrarse más activamente en su vida, no solo como una figura distante, sino como alguien que compartía y construía algo de verdad con Elena. Ya no se trataba de cumplir con expectativas familiares o sociales, sino de lo que ambos querían y necesitaban en ese momento. Una noche, mientras compartían una cena en la terraza, Adrián levantó su copa de vino y la miró fijamente a los ojos. «Nunca pensé que este sería el resultado de todo esto», dijo, su voz suave pero llena de emoción. «Lo que comenzó como una simple obligación se ha convertido en algo mucho más grande. Y no puedo agradecerte lo suficiente por darme la oportunidad de descubrir lo que significa realmente estar con alguien». Elena, con una ligera sonrisa, levantó su copa también. «No me agradezcas aún. Lo que hemos pasado juntos no ha sido fácil y aún tenemos mucho que aprender. Pero lo importante es que estamos aquí, que seguimos el uno al otro a pesar de todo». Esa noche, después de cenar, se sentaron en el sofá en silencio. Aunque no había necesidad de más palabras, ambos sentían que estaban en el lugar correcto. No importaba cuánto tiempo pasara o cuántos obstáculos tuvieran que enfrentar. Lo que importaba era que finalmente se entendían, y eso les daba una base sólida sobre la que podían construir algo duradero. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, el vínculo entre ellos se profundizó. Adrián empezó a reconocer que lo que sentía por Elena no era solo una obsesión por el control, sino una necesidad genuina de estar con ella, de ser alguien mejor para ella. Elena, por su parte, había aprendido a dejar de lado sus miedos y a confiar en él, aunque sabía que el camino aún estaba lleno de desafíos. Un día, mientras caminaban por la misma calle del parque donde la conversación sobre el control había comenzado, Elena miró a Adrián con una expresión suave. «Sabes», dijo, «he estado pensando. No sé si todo esto tiene una respuesta definitiva. Tal vez nunca sepamos si hemos logrado lo que realmente queríamos. Pero lo que sé es que mientras estamos juntos me siento más fuerte. Y eso para mí es suficiente». Adrián la miró, sintiendo una calidez recorrer su cuerpo. «Eso es todo lo que realmente importa», dijo sin dudarlo. «Lo que hemos construido es real, y no me importa lo que pase después. Estoy listo para enfrentar lo que venga». En ese momento, mientras caminaban juntos bajo el sol de la tarde, ambos sabían que aunque el futuro seguía siendo incierto, el amor que habían encontrado el uno en el otro ya no dependía de un contrato, de un acuerdo, ni de expectativas externas. Era algo que ellos mismos habían forjado, algo real, algo que los había transformado. La vida continuó fluyendo, y aunque no todo era perfecto, tanto Adrián como Elena aprendieron a navegar juntos en un mar de incertidumbres. Cada día era un paso más hacia una relación más madura, más basada en la comprensión, el respeto mutuo y sobre todo la vulnerabilidad compartida. A veces se sentían inseguros, como si el miedo al fracaso aún acechara desde las sombras. Pero lo que había cambiado definitivamente era su capacidad para enfrentarse a esos miedos juntos. Adrián ya no era el hombre que veía el control como la única forma de obtener lo que quería. Había aprendido a ceder, a permitir que las cosas sucedieran de manera más natural. Y aunque sus instintos de dominio seguían presentes, había una parte de él que sabía que no podía seguir siendo ese hombre rígido y distante. Elena lo había ayudado a ver que la verdadera fuerza radicaba en la aceptación, en dejarse ser vulnerable y sobre todo en confiar. Con ella había descubierto una parte de sí mismo que nunca había conocido. Elena, por su parte, había aprendido a dejar ir las barreras que siempre había levantado en torno a su corazón. Aunque al principio su independencia fue su mayor prioridad, ahora entendía que no era necesario renunciar a ella para construir algo significativo con otra persona. Había descubierto que podía ser fuerte y al mismo tiempo depender de alguien, siempre que esa relación fuera basada en la igualdad, el respeto y la honestidad. Y aunque a veces todavía sentía miedo de entregarse por completo, sabía que el camino que recorría junto a Adrián era el correcto. Una noche, después de una cena tranquila, mientras observaban las estrellas desde el jardín, Adrián tomó la mano de Elena. «¿Sabes? Cuando todo esto empezó, nunca imaginé que llegaría a sentir lo que siento por ti ahora», dijo con sinceridad. «No solo por el contrato ni por lo que esperábamos, sino por lo que realmente somos el uno para el otro». Elena lo miró con una suavidad en los ojos que pocas veces había mostrado. «Yo tampoco lo imaginé. Pensé que estaba solo cumpliendo con una obligación, pero me doy cuenta de que no es así.
Nunca me había permitido sentir lo que siento ahora, y aunque aún tengo miedo, sé que lo que estamos construyendo es algo real. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que ya no se trataba de cumplir con un objetivo impuesto, ni de vivir una vida predestinada por otras personas. Se trataba de dos seres humanos que se habían encontrado en circunstancias improbables, pero que a pesar de todo se habían elegido el uno al otro, sin saber a dónde los llevaría ese camino. Las discusiones, aunque aún existían, ya no eran sobre poder, control o expectativas externas. Habían aprendido a negociar sus diferencias, a escuchar y, sobre todo, a entender que la relación no siempre sería fácil. Pero eso no significaba que no valiera la pena luchar por ella. Ya no era una cuestión de tener el control, sino de dejarse llevar por la confianza mutua y la disposición para aprender juntos. Pasaron los meses, y aunque las dificultades nunca desaparecieron por completo, Adrián y Elena encontraron una forma de navegar por ellas. Con el tiempo, los viejos resentimientos fueron dejando espacio a nuevos entendimientos. La transformación que ambos habían experimentado no fue sencilla, pero había valido la pena. Adrián, con el tiempo, aprendió que el amor no puede ser controlado, que la vulnerabilidad no era una debilidad sino una fortaleza. Elena, por su parte, aprendió a confiar, a abrir su corazón sin perder su identidad, a ser fuerte no solo por sí misma, sino también por lo que compartía con Adrián. Un día, mientras caminaban por el mismo parque donde muchas de sus conversaciones clave habían tenido lugar, Adrián se detuvo y miró a Elena. «Creo que estamos listos para lo siguiente», dijo, sin saber exactamente cómo lo sabía, pero sintiendo una certeza interna que no podía ignorar. «¿Listos para qué?», preguntó Elena con una sonrisa suave en el rostro. Sabía que las palabras de Adrián no se referían a un simple paso, sino a algo mucho más profundo. «Listos para dar el siguiente paso. No sé cuál sea, pero sé que quiero hacerlo contigo. Ya no tengo miedo de lo que podría pasar. Y no porque todo esté claro, sino porque sé que lo enfrentaremos juntos, como lo hemos hecho hasta ahora». Elena lo miró fijamente, sintiendo una paz profunda en su interior. «Eso es todo lo que necesito saber», dijo, con una confianza renovada. Y aunque no sabía qué depararía el futuro, sí sabía que había algo mucho más importante que el control, la posesión o incluso el destino. El amor genuino que ambos se habían permitido construir paso a paso. Al final, Adrián y Elena entendieron que su relación no era el resultado de un contrato, ni de las expectativas de los demás. Habían encontrado en su amor una base más sólida que cualquier acuerdo legal o social. Su vínculo era la verdadera victoria, la prueba de que dos personas, cuando están dispuestas a abrir sus corazones y a cambiar, pueden construir algo más fuerte que todo lo que les fue impuesto. Y en ese momento ambos supieron que juntos serían capaces de enfrentar cualquier cosa.